Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 351. Bases abovedadas. En realidad, el medio ambiente desértico no fue tan fácil de manejar o administrar como uno podría imaginar. Este fue particularmente el caso en los grandes desiertos donde el clima a menudo cambiaba rápidamente. A veces, una tormenta de arena haría que todos tus esfuerzos se desperdiciaran. Incluso si hubiera suficiente agua dulce, las cosas podrían ser inútiles. El viento arrancaría árboles jóvenes recién plantados y las masas de arena en movimiento ahogarían las casas recién construidas. Un grano de arena puede parecer diminuto, pero grandes cantidades pueden inundar cualquier cosa. Sin embargo, Shinai Technologies no estaba indefenso ante esto. Shinai Technologies había simulado un programa de transformación eficaz en sus supercomputadoras para desiertos como el Sahara. El programa se llamó base abovedada. Utilizarían un material de grafeno de alta resistencia para construir una cubierta transparente semielipsoidal con un diámetro de 1,5 kilómetros y una altura de 150 metros en el desierto. Por eso se le llamó cúpula. Esta enorme cubierta transparente era muy resistente y tenía una superficie lisa y brillante que podía resistir las tormentas de arena por encima del nivel 18. Además, considerando que la luz solar en la zona desértica era amplia y fuerte, la superficie de la cubierta transparente estaba recubierta con una fina capa de material que podía generar energía a partir de energía solar. La electricidad generada fue suficiente para decenas de miles de hogares. Se cavaría una piscina grande y profunda dentro de la cúpula para acomodar el agua dulce extraída de la orilla del mar. Se plantaron algunas palmeras alrededor del estanque. También se construyeron algunas casas, almacenes y fábricas. Fueron suficientes para que 100.000 personas se refugiaran cuando llegó una tormenta de arena. Pero la base cúpula no era para que viviera la gente. Era para facilitar la transformación del desierto. Después de que se construyó cada domo, un avión no tripulado roció un pegamento especial uniformemente en el área desértica alrededor de la base. El pegamento solidificaría la arena fina. Así, la arena perdería su movilidad y ya no sería arrastrada por el viento. Cada base abovedada se fijaría como un núcleo a partir del cual sería responsable de la transformación de un área desértica de 31.400 kilómetros cuadrados. Esta área se basó en un radio de 100 kilómetros que se extiende desde el núcleo de la base abovedada. Todo el desierto del Sahara podría asentarse con 300 de esas bases. Con suficiente equipo y personal, la transformación podría completarse en unos 10 a 15 años. Había un inconveniente mortal: el alto costo. El costo de construcción de una sola base abovedada y sus instalaciones de apoyo superó los $100.000 millones. Se necesitaron $30 billones para construir 300 bases, y esto fue solo el costo de construcción. Cuando se incluyeron todos los costos posteriores, se estimó que se necesitaban más de $100 billones para transformar todo el desierto del Sahara. Con base en los recursos financieros de Shinai Technologies, fue imposible completar un proyecto tan grande. Chen Jin no consideraría gastar tanto dinero de todos modos. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa? Necesitaba tratar de colaborar con otros países e invitar a empresas de capital privado a unirse. Una base abovedada significa la transformación de 31.400 kilómetros cuadrados de desierto. Con una densidad de 100 personas por kilómetro cuadrado, puede acomodar al menos a 14 millones de personas. 300 bases pueden acomodar al menos a 900 millones de personas. Ahora, la población mundial ha alcanzado los 8.300 millones. Muchos países con economías obsoletas y pequeñas áreas de tierra han llegado al punto de explosión. Su tierra no puede albergar a una cantidad tan grande de personas. Habrá disturbios inmediatos una vez que su situación económica se deteriore. La población de la mayoría de los países desarrollados ha dejado de crecer y algunos incluso están experimentando un crecimiento negativo. No tienen que pensar en este tema en absoluto. Para sobrevivir, para una vida mejor, saben a dónde correr. Por lo tanto, el mundo se ha vuelto pacífico. Los países poderosos no tienen que golpear a los países débiles. Los países desarrollados no tienen que intimidar a los países atrasados. Golpear a un país pobre equivale a pinchar una bomba demográfica. Innumerables refugiados huirán a tu país en un instante.
Si me vuelves a golpear de alguna manera, más me integraré contigo. Vendré y disfrutaré del bienestar de su país. Cuanto más pobre es el lugar, mayor es su tasa de natalidad y más rápido crece la población. Esta es simplemente una ley natural. Entonces, las tierras ricas están inundadas de pobres, los países desarrollados están abrumados por los atrasados y los civilizados están abrumados por los ignorantes. Esto es completamente posible en el futuro. El poderoso imperio romano fue aniquilado por los bárbaros. Es posible que la historia de las civilizaciones que retroceden un milenio se repita nuevamente. Si las economías de los países en desarrollo no se desarrollan lo suficiente y continúan rezagadas, su población aumentará. El número de refugiados globales también aumentará en el futuro. De los actuales 200 o 300 millones, aumentará en 500 millones, 1000 millones, 2000 millones e incluso más. Inundarán los países desarrollados a un ritmo acelerado. Si eso sucede, necesitarán un salvador que pueda resolver el problema. Este salvador puede ser un tirano, un maestro en el exterminio. Podrían abogar por eliminar a la mitad de la población y resolver la crisis de supervivencia. Pero también es posible que sea yo. El gran negocio que se propone hacer Shinai Technologies estará relacionado con esto. Y creo que contará con el apoyo de todos los países desarrollados y en desarrollo. 1000 millones de personas, 2000 millones o incluso 10.000 millones, tenemos formas de digerirlas y sacar provecho del proceso. También sentaría una base sólida para la implementación del plan final de Shinai Technologies. Puede ser realmente posible que ese mar ilimitado de estrellas emerja de lo que solía ser un desierto. 5 de junio. Poco después, Lancelot fue reelegido con éxito. Chen Jin envió a su robot doble en un vuelo a América. Entró en la Casa Blanca y tuvo una reunión secreta con Lancelot que duró 4 horas. Se alcanzó una asociación estratégica. El contenido principal del acuerdo fue un compromiso del gobierno de American de que gastaría 50.000 millones de dólares para apoyar la construcción de 3 bases abovedadas de Shinai Technologies. El gobierno también proporcionaría las instalaciones pertinentes y el apoyo necesario para este proceso. Después de que se completaron las 3 bases abovedadas y la transformación del entorno desértico circundante, América estaba dispuesta a proporcionar a más de 10 millones de personas para vivir felices para siempre en esas tierras que estarían llenas de vitalidad. Auge. Se anunció la asociación. Una vez que la noticia fue reportada por varios medios de comunicación, los internautas de American se sorprendieron primero, y luego se apasionaron inmediatamente. Oh Dios, sé que votar por Lancelot fue lo correcto. Ha encontrado una manera de salvarnos. Una población de 10 millones. 50.000 millones de dólares son solo los gastos de un año en comparación con el bienestar que han devorado y los beneficios que han disfrutado. Pero podemos despedirlos ahora. Este es un buen negocio. Solía tener malentendidos sobre Shinai Technologies, pero ahora quiero disculparme. Esta vez has hecho algo muy bueno. Estoy muy agradecida. Ahora, me gustan mucho las tecnologías Shinai. Todos los medios, por favor no vuelvan a criticar a esta gran empresa. Son nuestros salvadores. Sí, deberíamos ser más indulgentes con Shinai Technologies y mostrarles un poco de tolerancia. Pero, lo principal por lo que tenemos que estar agradecidos es la brillantez de Lancelot. Es el héroe más grande de mi corazón. ¿Por qué el gobierno no le da a Shinai Technologies un poco más de dinero? Por ejemplo, 100.000 millones de dólares. Creo que costará más de 10 millones mantener a la población adicional. La noticia de la asociación entre Shinai Technologies y el gobierno de American se había extendido a Europa. Toda Europa estaba en movimiento. Alemania, Gran Bretaña, Francia y otros países enviaron inmediatamente solicitudes de asociación a Shinai Technologies. Todos querían donar algunos fondos y contribuir al proyecto Domed base de la empresa. Capítulo 352. Países saltando con entusiasmo dar dinero. Todos estaban dando dinero para contribuir al costo de construcción de $100 mil millones para cada base abovedada. El gobierno alemán estaba dispuesto a donar el costo de 3 bases abovedadas. Francia estaba dispuesta a donar suficiente dinero para construir 2, y la donación del Reino Unido cubriría el costo de una base y media. España, Italia, Suiza y otros países estaban dispuestos a donar un tercio o la mitad del dinero que se necesitaría para construir una base. Después de sumar todo y tomar Europa como un todo, se cubrieron los costos de construcción para un total de 8 bases abovedadas. La mayoría de los países desarrollados de Europa se ofrecieron a sufragar los costos.
Eso significaba que más de 100.000 millones de euros habían aterrizado en el bolsillo de Shinai Technologies por voluntad propia de esos países. Pero se desconocía por qué los cibernautas europeos estaban tan contentos de que sus gobiernos dieran una cantidad tan grande de dinero así a Shinai Technologies. Más del 80% de los cibernautas de toda Europa estaban muy contentos de ver esas donaciones. Estaban tan emocionados que se regocijaron y corrieron la voz en internet. Algunos incluso lloraron lágrimas de alegría. ¡Oh Dios, esto es asombroso! Somos salvos. Gracias a Shinai Technologies por salvarnos. Deberían irse, enviemos rápidamente a esos holgazanes arrogantes. Ya hemos tenido suficiente. Soy una persona amable y amante de la paz, pero muchas veces he querido que esas personas murieran. Espero que salgan de nuestras casas. Esas células cancerosas de rápido crecimiento arruinarán todo lo que tenemos. Me gustaría preguntar si Shinai Technologies necesita voluntarios. Estoy dispuesto a ir a África para ayudarlos. Quiero ayudar a acelerar la eficiencia del trabajo y esforzarme por completar la transformación del desierto lo antes posible. 12,5 mil millones de euros para una solución permanente a esos 3 millones de células cancerosas. Esto realmente vale la pena. Los internautas de toda Europa quedaron atrapados en la alegría y la emoción. Estaban llenos de elogios por Shinai Technologies y su cariño por la empresa se estaba disparando. La noticia también se extendió rápidamente al país Z. En internet, los internautas del país Z se sorprendieron mucho. Estaban alborotados. ¿Qué demonios está pensando Shinai Technologies? Han estado obsesionados con la transformación del desierto durante estos últimos años, está bien. Ahora, en realidad, están contemplando la idea de hacer negocios que involucren a refugiados. ¿Qué quiere Shinai Technologies? No solo quieren proteger el medio ambiente, sino que también quieren participar en actividades benéficas. Simplemente están tirando enormes cantidades de dinero como tontos. Si no quieres el dinero, dámelo. Ahora tengo poco dinero. Los refugiados son clientes difíciles. A todos les encanta recibir, pero no dan nada a cambio. Simplemente disfrutan de la vida y no trabajan. ¿Y Shinai Technologies quiere lidiar con ellos? Deben prepararse para ser recogidos limpios. Realmente no puedo entender lo que está haciendo Shinai Technologies. Esto se siente como su acto final. ¿No quieren ofrecer refugio a inmigrantes limpios, diligentes y de alta calidad? En cambio, están albergando a refugiados. Shinai Technologies, ¿estás loco? Este es un movimiento realmente estúpido. Por razones desconocidas, la ley Shinai apareció involuntariamente en mi mente. Todo lo que hace Shinai Technologies es correcto. Creo que Shinai Technologies tiene más movimientos bajo la manga. Shinai Technologies es inteligente. Nunca se involucra en ningún negocio que resulte en una pérdida. Quizás. Pero es solo un grupo de refugiados. ¿Qué beneficios podrían estar obteniendo? Todavía no puedo aceptarlo. ¿Shinai Technologies quiere convertir la basura en un tesoro? Es posible. A la mayoría de los internautas les resultó difícil de entender. Muchos criticaron a la empresa por ser una tonta rica. Después del 6 de junio, Shinai Technologies había vuelto a recibir sucesivamente donaciones de organizaciones benéficas. La proporción de fondos de estas organizaciones benéficas fue suficiente para construir una base abovedada. Además, hubo más de 10,000 voluntarios que estuvieron dispuestos a trabajar para la empresa de forma gratuita para ayudar a completar la transformación del medio ambiente desértico. Junto con los fondos donados por varios gobiernos occidentales, eso significó que se podrían construir un total de 12 bases abovedadas. Se podía ver que los países occidentales estaban muy entusiasmados con el plan Domo de Shinai Technologies. Se podría decir que aportaron todo lo que pudieron, ya fuera dinero o trabajo. Cooperaron activamente con el trabajo de transformación del desierto de Shinai Technologies. Sin embargo, había un país que había sido unánimemente atacado y criticado por la opinión pública occidental. Cierto país grande debería asumir la responsabilidad que le pertenece. Debería donar lo suficiente para que se construyan al menos 10 cúpulas. Hemos hecho lo que deberíamos hacer, pero tú no estás haciendo nada. Algunos medios simplemente nombraron al país. País Z, deberías estar avergonzado. Después de que estas duras críticas llegaron a oídos del país Z, la mayoría de los internautas del país Z dejaron claro su desacuerdo y rechazaron sus refutaciones. Largarse. El problema de los refugiados fue causado por usted y no tiene nada que ver con nosotros.
Quien causó el problema es responsable de su solución. No llevamos esta carga. Puedes culpar a cualquiera excepto al país Z. No tienes el derecho. No es asunto nuestro. No gastaremos ni un centavo. Nuestra conciencia está libre de culpa en este asunto. Los cibernautas del país Z respondieron con un gruñido sin ceremonias. Sin embargo, el 10 de junio, Chen Jin recibió una llamada de Lim Hundong y lo que le dijo fue muy sorprendente. Presidente Chen, acabo de recibir una llamada del gobierno. Han acordado donar $200 mil millones para apoyar el plan de base abovedada de Xinhai Technologies. También darán ciertos descuentos en los impuestos relevantes para reducir los costos de construcción de las bases abovedadas. ¿Cómo es esto posible? Chen Jin se sorprendió. No es necesario que el país gaste este dinero. ¿Por qué están haciendo esto? Estaba extremadamente desconcertado. Siento que es por dos razones, dijo Lim Hundong. 1. Es posible que no lo sepan muy bien, presidente Chen, pero más de 1 millón de inmigrantes ilegales han entrado en el país Z en los últimos años. Y el número de inmigrantes ilegales está aumentando a un ritmo de más de 100.000 por año. Los grupos de refugiados extranjeros también nos están atacando. Hubo 3 grupos internacionales de refugiados con más de 50,000 personas cada uno que se reunieron en nuestras fronteras el año pasado, con la intención de ingresar al país Z. Aunque nuestros estilos de vida han mejorado en los últimos años, todavía no podemos ser considerados un país desarrollado. Pero algunos medios occidentales han descrito el país Z como un paraíso. Incluso patrocinaron los costos de viaje para que los refugiados caminen miles de millas hasta el país Z. Sus motivos siniestros son exasperantes. Nuestros medios han refutado esto, diciendo que los países desarrollados de Occidente son mejores que el país Z, pero los refugiados encuentran que las palabras de Occidente son más creíbles. Actualmente, con la excepción de América, el país Z se ha convertido en el país en el que los refugiados están más ansiosos por ingresar. El desastre fue hecho por Occidente, pero realmente nos han echado una parte de ese desastre. Así que el gobierno no tiene más remedio que resolver el problema con dinero, esperando que nuestra empresa pueda resolverlo. 2. La fuerza nacional integral actual de nuestro país es sin duda la primera del mundo. Nuestro PIB total supera los $200 billones. Nuestro poder militar es tan fuerte que América no puede igualarnos. Lo único que falta es prestigio e influencia. Necesitamos hacer algo para mejorar nuestra popularidad. Aquí es donde entra el plan de la cúpula. Si el gobierno gasta algo de dinero para proporcionar un cierto nivel de apoyo, los medios occidentales terminarán con sus críticas. Esos países más pequeños ciertamente también tendrán más confianza en el país Z. Solo por esta razón, tienen que gastar algo de dinero para crear una buena reputación. Este es probablemente el precio de ser un país grande. Chen Jin asintió. El análisis del viejo Lin estaba en lo cierto. Era difícil ser una buena persona. Un gran país tenía sus propios problemas importantes con los que lidiar. Si deseaba tener un grupo de hermanitos obedientes a su alrededor, era inevitable que tuviera que dar algunos beneficios cuando fuera apropiado. Además, esto también tenía el propósito de resolver problemas futuros. A excepción de América, el país Z era ahora el país más deseado entre los refugiados. Esto era algo que podía hacer que la sangre de cada ciudadano Z se enfriara. En realidad, estaba dentro de lo razonable que el gobierno donara un poco de dinero para apoyar a Xinhai Technologies. Pero aún así, la compañía solo había logrado recaudar fondos para la construcción de 14 bases abovedadas. El número previsto era de unos 300, por lo que se resolvió menos del 5% del problema de financiación. ¿De dónde provendría el 95% restante de los fondos? De hecho, Chen Jin nunca había esperado recibir demasiada ayuda del gobierno en el tema de la financiación. Ya estaba muy satisfecho con un 5%. Lo que más necesitaba era el apoyo de varios gobiernos para el plan DOME. Esto estaba dentro de sus expectativas. Los países occidentales lo apoyaron fuertemente, y el gobierno del país Z también había expresado su apoyo. Esto había eliminado las aprensiones de Chen Jin. Dado que todo el mundo me apoya, ¿cómo podría fracasar este proyecto? Además, no había necesidad de preocuparse por la financiación. En cuanto a la escasez de fondos del 95%, Xinhai Technologies solo soportaría un máximo del 10%. El 85% restante tendría innumerables capitalistas luchando por financiar una parte hasta que no quedara nada. Esta fue también la última fase del plan DOME.
Capítulo 353, modelo de ganancias: invertir grandes sumas de dinero, transformar el medio ambiente del desierto y acoger a una gran población. ¿Cuál fue el propósito de Xinhai Technologies? Innumerables personas estaban llenas de dudas, especialmente en el mundo empresarial. La élite del mundo empresarial, incluidos los empresarios exitosos y los gerentes astutos, se devanaron los sesos en un intento por resolver el enigma. Al final, negaron con la cabeza. En su opinión, tanto la gestión del desierto como la acogida de poblaciones de refugiados eran negocios que generaban pérdidas totales. No hubo ganancias. Era imposible que esas dos vías fueran rentables. Sin embargo, Xinhai Technologies estaba muy obsesionado con estos programas. Había una sensación de no poder sacar a un Jack obstinado de su impulso. Por otro lado, basado en la astucia de Xinhai Technologies y como parecía que nunca haría ningún negocio que pudiera resultar en una pérdida, debe haber un demonio, oculto en los detalles. Pero fue difícil atrapar a ese diablo con la inteligencia de una persona común. Xinhai Technologies tuvo una visión mucho más amplia que todas las personas más inteligentes juntas. 15 de junio. Un hombre calvo de mediana edad que se apeó de un automóvil de lujo estaba estacionado en la parte delantera del edificio de ciencia ficción de Xinhai Technologies. Liu Woqian, de 58 años, era presidente de una gran empresa inmobiliaria nacional. Tenía un patrimonio neto de más de $100 millones y era un empresario muy conocido. Después de recibir la invitación del CEO Lin de Xinhai Technologies, asintió afirmativamente sin pensar mucho en el asunto. Asistiría a este evento de lanzamiento de producto en particular. Y este evento fue muy especial. Liu Woqian había hecho consultas discretas entre sus amigos y recibió dos piezas de información impactante. En primer lugar, quienes habían sido invitados a participar en este evento por Xinhai Technologies eran todos ricos. Cada uno de ellos tenía un patrimonio neto de más de $10 millones. Se enviaron invitaciones a menos de 1000 personas. En segundo lugar, Xinhai Technologies lanzaría un gran proyecto esta vez, era un superproyecto con un capital de financiación de más de $100 billones. Hubo innumerables beneficios asociados con él e innumerables oportunidades para ganar dinero. Esto conmocionó a Liu Woqian hasta la médula. Cuando llegó el día 15, partió inmediatamente hacia Shanghái. Entró en el edificio Xinhai. En la gran sala de conferencias del tercer piso, Liu Woqian vio muchas caras conocidas y líderes empresariales. Saludó a varios de ellos. Presidente Li, usted también está aquí. Presidente Yan, no está siempre diciendo que está ocupado, pero que también está aquí hoy. Hiekima, presidente Ma, puede ser considerado el más rico de todos nosotros. ¿También estás interesado en este proyecto? Liu Woqian dio un profundo suspiro en silencio. Personalmente, reconoció que era un pez gordo. Pero había muchos peces gordos aquí en el salón que eran incluso más ricos que él. Incluso vio a varias personas que recibieron poca cobertura mediática. Tenían estilos de vida muy discretos en su vida diaria, pero también habían venido para este evento en particular. Liu Woqian observó en silencio la habitación. El grupo de personas más adinerado del país había venido aquí. En una esquina de la sala de conferencias, Ejia estaba rodeada por un grupo de mujeres emprendedoras. Intentaron hacer preguntas sobre ella en rápida sucesión. Hermana mayor, eres la tía pequeña del presidente Chen. Debes tener la mayor cantidad de información sobre alguna historia interna. Hermana mayor, por favor revele un poco de información. Háganos saber de qué se trata este proyecto. Presidente, cuéntenos algo al respecto. Las empresarias hicieron una serie de preguntas con sus delicadas voces. Sus rostros estaban llenos de curiosidad. No lo sé, dijo Ejia, sacudiendo la cabeza y con una sonrisa amarga. Realmente no lo sé. Llamé y le pregunté a mi sobrino, pero no me dio demasiada información. Solo me dijo que preparara más dinero, cuanto más mejor. No dijo nada más. Los ojos de todas las empresarias se iluminaron. Cuanto más dinero hubieran preparado, mejor. De hecho, esta información fue más o menos suficiente. En este momento, una emprendedora dijo, el presidente Chen está aquí. Algunos miembros del grupo tenían estrellas en los ojos y susurraban, ni siquiera 35 y ya ha alcanzado este nivel de éxito. También es tan joven y guapo. Parece tan seguro como si ya hubiera dominado el mundo entero. Emite el aura de un monarca que inspecciona su reino. El doble robot de Chen Jin llegó a la escena. Escaneó a los menos de 1000 asistentes y consultó con el sistema cerebral inteligente.
Después de recibir la información de que todos estaban presentes, él caminó hasta el centro del lugar y, después de unas pocas palabras de apertura, comenzó el lanzamiento del producto. Se encendieron haces de luces en el techo. A todos se les presentó una imagen holográfica mientras flotaba en el aire. En la imagen holográfica había un modelo de ciudad. Había muchos edificios de gran altura y medios de transporte. Fue una exhibición dinámica con mucho tráfico y gente con el ajetreo y el bullicio de su vida diaria. Frente a esta proyección holográfica, las primeras palabras de la boca de Chen Jin sorprendieron a todos. Todos, este es el producto que lanza Xinhai Technologies. El sistema de gestión de ciudades inteligentes. El sistema de gestión de ciudad inteligente se puede utilizar para todas las funciones de administración municipal, educación, transporte, salud, atención médica, seguridad, protección contra incendios, etc. En el futuro, todas las ciudades que Xinhai Technologies haya construido en el desierto del Sahara estarán equipadas con este sistema. El aspecto más poderoso de este sistema es la realización de la gestión no tripulada de una ciudad. Incluso si se trata de una ciudad grande con una población de más de 5 millones, el sistema de gestión de ciudad inteligente también podrá adaptarse fácilmente. El sistema puede sostener un límite superior de 20 millones de personas. El funcionamiento del sistema es completamente automático. Puede ajustarse automáticamente durante el funcionamiento sin ninguna intervención humana. Eso también significa que después de la construcción del sistema de gestión de la ciudad inteligente, no es necesario elegir un alcalde, un teniente de alcalde y la dirección de los departamentos gubernamentales de transporte, educación, tribunales, policía, etc. Todo esto será responsabilidad del sistema de gestión de la ciudad. El programa inteligente gestionará a los humanos. La policía que lucha contra el crimen. La policía de tránsito que guía el tránsito. La policía de bomberos que es responsable de la seguridad contra incendios. Todos estos serán manejados por robots. Esto incluye el funcionamiento de la corte, que sería responsabilidad del programa legal. En resumen, todos los trabajos públicos serán manejados por robots o programas inteligentes. Esto reducirá en gran medida el costo de administrar una ciudad. Después de todo, los robots no necesitaban recibir un salario. No podían corromperse. Hacen todo de acuerdo con las reglas. Además, el subsistema de impuestos del sistema de gestión de ciudades inteligentes es muy simple. No tiene impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre sucesiones, etc. Solo existen dos impuestos. Uno es el impuesto sobre bienes y ventas. No importa qué producto se compre, se cobrará un cierto porcentaje del impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, si compras algo que cuesta $1, tendrás que pagar $1.10. El segundo es el impuesto sobre el uso de la tierra. Siempre que alquile terrenos públicos de la ciudad, debe pagar una cierta cantidad de alquiler. No habrá otros impuestos a excepción de estos dos. No hay duda de que esta ciudad es un paraíso para los pobres y un paraíso para los ricos. Los pobres pueden mantenerse fácilmente a sí mismos y a sus familias, y los ricos pueden acumular riqueza sin límites. Los propietarios detrás de la ciudad pueden beneficiarse ajustando las dos tasas impositivas del sistema fiscal. Si hay más residentes de clase media, entonces los propietarios pueden aumentar el impuesto sobre las ventas cuando sea apropiado para aumentar los ingresos de la ciudad. Si los ricos de la ciudad ocupan demasiada tierra y riqueza, aumente el impuesto sobre el uso de la tierra y limite la expansión excesiva de los ricos. Debido a que toda la ciudad está gestionada por programas inteligentes, se ahorrará al menos el 80% de los gastos administrativos. Los propietarios también pueden obtener ingresos y ganancias recaudando impuestos, ajustando los precios del agua y la electricidad, y recaudando las tarifas del sistema educativo y los cargos del sistema médico. He simulado la operación en una supercomputadora con una ciudad de 31.400 kilómetros cuadrados y una población de 5 millones. En las circunstancias más ideales, el 40% del PIB creado por la ciudad se puede convertir en beneficio neto. Incluso si los negocios y la suerte son malos, puedo garantizar fácilmente una ganancia de alrededor del 5% del PIB de la ciudad. Este es nuestro modelo de ganancias y también es el modelo de ganancias definitivo. Por supuesto, conozco tus preocupaciones. ¿Puede una población de refugiados crear PIB? Conseguí la supercomputadora para simular este aspecto, y esta es la conclusión. Incluso una población de refugiados debe trabajar un poco si quiere sobrevivir.
Incluso si el trabajo que realizan es el más fácil y sencillo, también generará valor y les permitirá esforzarse por satisfacer las necesidades de supervivencia. Cuando la gente vive, tiene que consumir. Tienen que recibir educación, comprar servicios médicos. Todo esto producirá valor. Disfrutar de la vida sin trabajar y esperar infructuosamente que la comida y el bienestar caigan del cielo es algo que nunca sucederá en una ciudad de Shinai Technologies. El sistema de gestión de la ciudad tendrá formas de garantizar que deben funcionar. Si intentan resistir o destruir, la policía robótica les dará el trato más justo. Y para aquellos en la población que están verdaderamente desesperados, sin duda serán eliminados. Todos, por favor, crean esto. El orden es la ley, y al operar de manera ordenada de acuerdo con las leyes de la naturaleza, nuestra ciudad nunca perderá dinero. Entonces, ¿estás interesado en invertir en una ciudad así? Chen Jin preguntó mientras miraba a la audiencia debajo del escenario. ¡Guau! En este punto, todos se habían quedado mudos. Estaban abrumados por la conmoción. Había bastantes personas con la cara roja. Sus corazones latían con fuerza y su respiración se había vuelto extremadamente pesada. Este no era ningún tipo de negocio decente o adecuado en absoluto. Fue el modelo de negocio definitivo. Capítulo 354. El mayor ganador. Los peces gordos de los negocios que asistieron finalmente pudieron probar las ambiciones de Shinai Technologies. Resultó que el esquema de Shinai Technologies era un modelo de negocio más avanzado que el capitalismo monopolista. Sus objetivos comerciales ya no eran empresas. Eran ciudades y países pequeños. Los impuestos eran ganancias y la población era un recurso de capital. ¿No era este el modelo de negocio definitivo? Los peces gordos de los negocios que asistieron quedaron atónitos. Al mismo tiempo, sus mentes zumbaban a velocidades locas. Hacer dinero con esto es demasiado fácil. Casi no hay necesidad de hacer mucho trabajo físico y mental cuando se trata de este modelo de negocio. Es como recolectar dinero mientras duermes. Lo que es aún mejor es que solíamos ser ovejas y estábamos sujetos a reglas. Ahora somos los que hacen las reglas. Nadie puede limitarnos y reprimirnos. Ahora estaremos en una dimensión superior. La riqueza no puede abarcar 3 generaciones. Incluso las empresas más grandes no pueden mantener su statu quo durante 100 años. Una empresa no puede escapar del ciclo de subida y bajada. Pero un país puede mantener fácilmente su estatus durante 100 años, incluso durante 300 años. Si no hace un lío con las cosas, no se arruinará fácilmente. Será muy estable. Y este sistema de gestión de la ciudad ahorra el 80% de los gastos administrativos. No es necesario mantener un ejército. Cobraremos los gastos de los sistemas médico y educativo. Una característica innata de este sistema es que es muy económico. Si se hace bien, el 40% del PIB de la ciudad se puede convertir en beneficio neto. Suponiendo que el PIB sea de $1 billón, la ganancia será de $400 mil millones. ¿Existe un negocio más rentable que este? Incluso si el costo de construcción de la ciudad supera el $1 billón, alcanzaremos el punto de equilibrio en 3 o 4 años. Brillante. Shinai Technologies es realmente brillante. Aunque el costo es alto, los beneficios potenciales son ilimitados. Inmediatamente, fueron tentados. Todos los peces gordos de los negocios se vieron atrapados en un fuerte impulso de invertir. Chen Jin habló sobre el método de inversión y el modelo de retorno. El costo de construcción de cada base abovedada es de $100 mil millones. Incluyendo el costo de la renovación posterior y la infraestructura básica, el total de un domo es de alrededor de $300 mil millones. Es muy simple. Siempre que invierta la totalidad de los $100 mil millones, tendrá derecho a los ingresos de una ciudad durante 99 años. Todos los impuestos netos generados en la operación de la ciudad durante 99 años le pertenecen exclusivamente a usted. Si no tiene $100 mil millones y solo tiene unos pocos miles de millones o decenas de miles de millones, entonces las ganancias de los impuestos se dividirán por 1000 y el porcentaje que obtendrá es su proporción de dividendos. Si gasta $300 mil millones en un pago único para comprar los derechos sobre las ganancias fiscales de una ciudad, disfrutará de un ingreso permanente de las ganancias fiscales de la ciudad. Por supuesto, es imposible que todos ustedes aquí presenten cientos de miles de millones en capital líquido. Pero, el período de construcción de una cúpula es de un mínimo de 2 años. El período de transformación de toda la ciudad es de 10 años. Es un total de más de 10 años.
En ese tiempo, puede seguir inyectando capital y aumentar la inversión. Después de unos 15 a 20 años, la ciudad generará ingresos y obtendrá un rendimiento. Este proceso es realmente largo, pero creo que tomará una decisión inteligente. En lo que está invirtiendo es en la riqueza permanente y en el futuro, que es a largo plazo. Esto es algo que no se debilitará incluso después de un milenio. Pasarás de ser un simple hombre de negocios a una clase completamente diferente. Al escuchar lo que Chen Jin tenía que decir, los latidos del corazón de los peces gordos del negocio se aceleraron significativamente. No pudieron evitar asentir repetidamente, pero también hubo quienes tenían preocupaciones. Alguien levantó la mano y preguntó: Presidente Chen, si Shingai Technologies lleva a cabo este proyecto, ¿lo aprobará el gobierno? Esta no es una actividad comercial normal. Chen Jin asintió en reconocimiento. Esta es una muy buena pregunta, pero la población de este planeta está explotando y muchos países están en desorden. ¿Cómo se pueden solucionar estos problemas? ¿Pueden ser resueltos por humanos? ¿Tiene el gobierno la capacidad de manejarlo? El principio diplomático rector del país Z fue la no injerencia en los asuntos internos de otros países. No importa cuán terribles fueran otros países, el país Z no tenía motivos para intervenir. Además, muchos gobiernos eran totalmente incompetentes y extremadamente corruptos. Cada día, se deslizaban más hacia el abismo sin fondo. Aún así, los forasteros no pudieron hacer nada al respecto. Esos gobiernos no darían la bienvenida a otros que señalen con el dedo y llamen la atención sobre sus problemas. Simplemente estaban desesperados. Pero no importa cuán desesperados fueran, el país Z solo les enviaría algo de dinero y tecnología ocasionalmente para ayudarlos a superar un momento difícil. Sería muy difícil orientarlos directamente sobre cómo gobernar su país. No sabrían cómo hacerlo incluso si se les enseñara. Nunca se acostumbrarían. ¿Qué se puede hacer? Solo podían usar la tecnología para resolver el problema. Según las estadísticas, el número de refugiados en todo el mundo ha aumentado a 270 millones este año, y aumentará a 500 millones en los próximos 10 años y 1000 millones en los próximos 20 años. Si el gobierno tiene la capacidad de resolver esta crisis de refugiados, Shinai Technologies está dispuesto a renunciar al plan de Medbase y hacer negocios como es debido. Si no tienen esa capacidad, Shinai Technologies está dispuesta a intentarlo. Sin embargo, hace unos días, el gobierno le dio a Shinai Technologies $200 mil millones y nos otorgó ciertas concesiones fiscales. Creo que esto debería disipar sus preocupaciones. Lo que Shinai Technologies está haciendo es crear una situación de beneficio mutuo para el mundo. Estamos eliminando los desiertos y la pobreza. Si hay oposición, significa que todas las partes están en desacuerdo. Después de todo, estamos haciendo lo que es beneficioso para todos. Chen Jin le estaba diciendo a su audiencia que no había necesidad de preocuparse demasiado. Puede estar seguro y simplemente invertir dinero en este proyecto. Pensar de nuevo en los 1000 millones de refugiados aterrorizó a la gente. Ese número fue suficiente para ahogar a una superpotencia. Toda esa gente de altísima calidad media devorando innumerables prestaciones y bienestar era impensable. Además, si el gobierno veía favorablemente este plan de base abovedada de Shinai Technologies, también podrían invertir dinero en este proyecto. Todos los peces gordos de los negocios asentían. La astucia de Shinai Technologies no fue un rumor falso. Lo había tenido todo en consideración y contaba con el apoyo de todas las fuerzas. Invertir. Inmediatamente tomaron una decisión en sus corazones. Harían todo lo posible para obtener todo el capital líquido que pudieran e invertir en este proyecto. Entonces, ¿qué pasa con Shinai Technologies? ¿Qué beneficios obtendrían las tecnologías Shinai de Chen Jin de este proyecto? Si se vendieran los derechos fiscales de 300 ciudades, las ganancias fiscales de cada ciudad dejarían de estar relacionadas con Shinai Technologies. Se había repartido una gran parte del pastel. ¿Qué podría ganar Chen Jin con esto? Pero en realidad, Chen Jin fue el mayor ganador. Esto se debía a que los derechos de distribución de la moneda estaban en sus manos. La moneda circulaba en los mercados de más de 300 ciudades y los subsistemas financieros de estas ciudades estaban controlados por Shinai Technologies. ¿Cuánto dinero se imprimiría? La fijación del nivel de déficit, el negocio de depósitos y préstamos. Todo esto estaba monopolizado por Shinai Technologies. Shinai Technologies tenía la intención de construir 10 centrales de fusión nuclear para los sistemas de energía de las ciudades. La electricidad generada sería suficiente para el uso de todas las ciudades.
Habría otra cantidad desconocida de ganancias recolectadas cada año por los costos de electricidad. Durante mucho tiempo, Shinai Technologies también había estado construyendo una planta desalinizadora en la orilla del mar como parte del sistema de suministro de agua. La planta sería la principal fuente de agua dulce en todas las ciudades, por lo que la empresa también podría beneficiarse vendiendo agua. Por lo tanto, el sistema financiero, el suministro de agua, el suministro de energía y otros sistemas fueron controlados por Shinai Technologies. Era demasiado fácil para Chen Jin beneficiarse de esto. Se las había arreglado para cortarse al menos un tercio de este gran pastel. Después de que terminó el evento de lanzamiento, cada uno de los casi 1,000 peces gordos de los negocios nacionales que asistieron había llenado un formulario de acuerdo de colaboración. Prometieron casi $10 billones para la inversión. Después de que los peces gordos regresaron del evento, hicieron un promedio de más de 10 llamadas cada uno. Pronto el círculo de inversiones nacionales estalló en una ráfaga de actividad. Numerosos empresarios agitaron billetes en sus manos, emitiendo solicitudes de inversión. Aunque Shinai Technologies había establecido un umbral de inversión de no menos de $100 millones, recaudó billones de fondos en solo 2 o 3 días. Cuando el círculo de inversiones extranjeras, con sus ojos y oídos transmitiéndoles información rápidamente, se enteró del verdadero propósito de Shinai Technologies y ese impactante plan, los círculos de inversiones extranjeras también se volvieron locos. Innumerables extranjeros también agitaron billetes en sus manos y solicitaron una colaboración, con la esperanza de obtener un pedazo del pastel. El mercado de capitales global se volvió extremadamente frenético en un instante. Capítulo 355. Sacando el 2% era como si se hubiera emitido un comando de movilización de guerra. Se despertó el gigante de una bestia llamada capital. Capital nacional, capital extranjero, instituciones de capital establecidas, nuevos consorcios de capital. Shinai Technologies recibió innumerables solicitudes de inversión en poco tiempo. Shinai Technologies no rechazó a ningún solicitante. Con ese propósito, había abierto una plataforma de comercio global y colocado los derechos fiscales de 300 ciudades en la plataforma, permitiendo así a los capitalistas comprar, vender, transferir o donar esos derechos. Cada ciudad se dividió en 1,000 acciones de impuestos azules con un período de tenencia de 99 años y un precio de $100 millones por acción. Alternativamente, se dividió en 1,000 acciones de impuestos rojos también conocidas como acciones de impuestos permanentes, con un período de tenencia perpetuo y un precio de $300 millones por acción. Entre las 300 ciudades, 200 se fijaron como existencias de impuestos azules y las 100 restantes se fijaron como existencias de impuestos rojos. Como resultado, después de que la plataforma de negociación se puso en línea, y con la inclusión de inversores VIP interesados que habían pagado una suma por el uso de información privilegiada, la inversión total de $60 billones había sido asumida limpiamente por innumerables instituciones de inversión en todo el mundo en aproximadamente 2 semanas. Las tecnologías Shinai de Chen Jin no necesitaron gastar dinero para resolver el problema de financiación. Solo se puede decir que el poder de los capitalistas es aterrador. Pero, lamentablemente, había muy pocos desiertos en la Tierra. De lo contrario, incluso si se necesitaran $100 billones, los capitalistas globales podrían llegar a la suma total. Para la gente común que solo podía quedarse quieta y mirar la situación, los movimientos agitados del capital les parecían increíbles. Incluso si se completara la transformación del desierto, ¿no es mejor conseguir que algunas personas de alta calidad emigren allí? ¿Para qué sirven los refugiados? ¿Qué valor pueden generar? Sí, la población de refugiados es solo una carga. Los inversores perderán dinero, y mucho menos obtendrán beneficios de ellos. Es muy difícil mejorar la calidad de la población. Se necesitan al menos 20 años para convertir los números base de una población en algo que pueda producir bonificaciones. Esto es solo una burbuja de capital. Shinai Technologies ha sido muy bueno en la publicidad de esta inversión. Es muy probable que el efecto real sea destruido por la realidad. Jaja, esos refugiados son holgazanes arrogantes. Shinai Technologies espera que esos gophers funcionen. Deja de soñar. Sí, también creo que es excelente si esos refugiados están dispuestos a cultivar suficiente comida para ellos mismos. Es imposible que los capitalistas los exploten. Pero, ¿por qué los capitalistas siguen invirtiendo fanáticamente dinero en esa inversión?
Parecen ser muy optimistas al respecto. Siento que la ley Xinai puede estar en juego. Esos capitalistas están siguiendo ciegamente a la empresa. Xinai Technologies nunca se involucra en un negocio que pierde. ¿Crees que no puedes sacarles nada a esos refugiados? Eso es porque somos demasiado amables como humanos y los hemos echado a perder. La moralidad siempre está saboteando la ley. Por lo tanto, estamos indefensos frente a la crisis de refugiados. Pero los programas informáticos y los robots no debaten sobre el humanitarismo. Si no trabajas, te matarán de hambre hasta que mueras. La humanidad, la bondad, la compasión, etc., pueden irse al infierno. Esta es probablemente la mayor fortaleza y la razón de la confianza en Xinai Technologies. Oh, suena un poco cruel. Pero, ¿por qué creo que es una muy buena idea, especialmente para esos refugiados? Gestionar humanos con programas informáticos y robots para construir una sociedad utópica sin corrupción, sin humanidad y sin piedad. ¿Esto es bueno o malo? ¿Puede durar mucho tiempo? ¿Será derrocado por rebeldes en el futuro? Algunas personas plantearon una serie de preguntas. El mercado estaba en un frenesí. Los capitalistas habían visto una ventana de oportunidad para riquezas incalculables. Pero muchos países del norte de África no pudieron quedarse quietos. Países como Marruecos, Argelia, Libia y Níger protestaron y dejaron en claro su descontento. Xinai Technologies, no puedes hacer lo que quieras en nuestra tierra. Puedes realizar actividades comerciales, pero no consideres esto como tu propia tierra. Esta es nuestra patria. No es un lugar para refugiados. Xinai Technologies, el uso del desierto que ha emprendido ha ido más allá del alcance permitido de su contrato. Se ha vuelto inválido y recuperaremos toda la tierra. Dado que ha ido en contra del contrato, no le reembolsaremos ni un centavo. Incluso si es un desierto, no puedes hacer lo que quieras con él. Vendimos nuestra tierra, no nuestra soberanía. Xinai Technologies no tiene derecho a implementar el plan llamado base abovedada en nuestra tierra. Nos oponemos firmemente. Muchos países pequeños protestaron y rompieron su acuerdo de colaboración. Le pidieron a Xinai Technologies que abandonara su país lo antes posible. Sin embargo, menos de unos días después, 3 grupos de combate de aviones de América entraron en el mar Mediterráneo para realizar ejercicios de tiro real. Muchos países europeos también realizaron ejercicios militares conjuntos en la costa norte del mar Mediterráneo que involucraron a más de 50.000 soldados. Fue un ejercicio a gran escala. En términos de diplomacia, ejercieron una tremenda presión sobre esos pequeños países. La opinión pública era muy severa y sus gobiernos amenazaban con sanciones. Incluso amenazaron a las naciones del norte de África. Si no coopera, no descartaremos el uso de la fuerza y es posible que apoyemos a nuevas fuerzas para que tomen el poder. Ante las amenazas y las intimidaciones, los países pequeños temblaron. Miraron con impotencia a la comunidad internacional, especialmente mirando al país Z para presidir la justicia y decir algunas palabras con justicia. Pero solo recibieron silencio a cambio. Eligieron ceder en menos de 2 días y contrataron todos los desiertos a Xinai Technologies. Los comentarios de los internautas sobre este incidente dieron en el clavo. Se sobreestiman a sí mismos. Xinai Technologies cuenta con el apoyo de América y de toda Europa. También cuentan con el apoyo de capitalistas globales por valor de 60 billones de dólares. Son solo unos pocos países pequeños. ¿Qué aportas a la lucha contra esa combinación? No seas como una mantis que intenta detener un carro cuando te enfrentes a una fuerza poderosa. El gobierno realmente está actuando como un gángster esta vez. Ni siquiera están diciendo una sola palabra con justicia. Han optado por hacer la vista gorda. Se ha invertido $1 billón en capital de propiedad estatal en el plan Dome Base. Ya es bueno que nuestro gobierno no los esté presionando activamente con los gobiernos europeo y americano. ¿Y los países africanos realmente esperan que hablemos en su nombre? Un grupo de países pequeños que enfrentan un destino desesperadamente difícil. Ocupan el rango más bajo entre todos los países del mundo, pero están desafiando a un grupo de campeones de gángsters, todo en vano. ¿Qué están aportando a la pelea? El sabio se somete a las circunstancias. ¿Qué pueden hacer con los desiertos en sus manos? Seguirá siendo el mismo en 10.000 años. Es mejor ceder la tierra a Xinai Technologies para que puedan usarla en beneficio del mundo entero. A veces, la incompetencia es un pecado. Dicho esto, Xinai Technologies realmente no podría actuar como un gángster en la medida en que de quitarles la soberanía con la venta de las tierras de esos países.
la tierra no equivalía a soberanía. Chen Jin fue muy claro sobre este punto. Para evitar la creación de posibles peligros ocultos, bloquearía la boca de esos pequeños países. Después de algunas discusiones, Xinhai Technologies propuso medidas de compensación. Una vez que se completó la construcción de la ciudad y se generaron ingresos, el 1% de los ingresos netos anuales a partir de entonces pertenecería al Estado soberano donde se encontraba la ciudad. Además, otro 1% de los ingresos netos se pagaría a las Naciones Unidas como cuotas de afiliación. Estas cuotas se utilizarían como contribuciones para todos en el mundo. Cuando salió este plan de compensación, la respuesta fue positiva. Bueno, aceptamos. Por supuesto, esos pocos países pequeños pensaron que la compensación era demasiado baja. Pero incluso si los mosquitos eran pequeños, seguían siendo carne y eran mejores que nada. Definitivamente eran mejores que ser golpeados de nuevo. Otros países también asintieron en elogios. Xinhai Technologies no se había olvidado de las Naciones Unidas y había tomado la iniciativa de proporcionar el 1% para los servicios humanitarios en todo el mundo. Esto demostró que Xinhai Technologies era muy confiable y tenía un corazón que se preocupaba por el mundo. De hecho, fue loable. Sin embargo, nadie sabía que se escondía un plan impactante dentro de la decisión de Chen Jin de sacar el 1% de las ganancias para las Naciones Unidas. Capítulo 356, Tecnología virtual. En unos pocos años, Xinhai Technologies iba a toda velocidad hacia los desiertos. Habían ralentizado sus inversiones y exploraciones en otros campos científicos. De hecho, debido al rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, la tasa de crecimiento del PIB de la nación Z había estado por encima del 8% durante 5 años consecutivos. Habían surgido muchas industrias nuevas y habían entrado en erupción numerosos respiraderos. Entre las industrias se encuentran la agricultura estereoscópica de interior, la nueva energía, la computadora cuántica, la inteligencia artificial y robots y la realidad virtual. En medio de estos respiraderos, Xinhai Technologies solo invirtió cantidades exiguas en agricultura estereoscópica de interior, teniendo capacidades técnicas decentes en el campo y ocupando menos del 5% de las cuotas de mercado totales de la industria. No mostraron ningún interés en la realidad virtual e ignoraron por completo cualquier oportunidad que pudiera haber presentado. La realidad virtual ya no se consideraba una nueva industria, pero había acogido con satisfacción su segunda primavera en los últimos 2 años. Actualmente, los juegos de realidad virtual ocupaban el 60% del mercado de los juegos. VR social, educación de realidad virtual, compras de realidad virtual, transmisión de realidad virtual, conciertos de realidad virtual y varias otras aplicaciones de realidad virtual brotaron como hongos después de la lluvia. Su escala de mercado global había superado la friolera de $1 billón. En el futuro, la industria tenía esperanzas de romper la barrera de los $3 billones o incluso ganar más de $5 billones. Muchos capitalistas estaban aumentando sus inversiones en esta industria. De hecho, el estallido de las industrias de realidad virtual tuvo ciertas conjunciones con Xinhai Technologies. En primer lugar, los chips de grafeno se habían vuelto muy utilizados. Sus rendimientos fueron varias o incluso docenas de veces más altos que los de los chips de silicio tradicionales, con su menor volumen y menor consumo de energía. Cumplieron los requisitos de ejecución de aplicaciones de realidad virtual, ya que los chips pudieron proporcionar la base del hardware. En segundo lugar, uno de los centros de investigación de Xinhai Technologies había logrado un gran avance en la tecnología de proyección holográfica. El tamaño del dispositivo podría incluso reducirse para que quepa en un casco. La imagen generada alcanzó el estándar 8K HD y eliminó por completo el concepto de velocidad de fotogramas. La razón fue que no había una velocidad de fotogramas en la proyección holográfica, o en otras palabras, tenía infinitos fotogramas por segundo. Las imágenes percibidas eran coherentes con la realidad. Esto resolvió el problema en el que las personas eran propensas a marearse después de ponerse un casco de realidad virtual. Sumado a la integridad de otras tecnologías de sensores, los varios defectos obvios de los dispositivos de realidad virtual se habían resuelto por completo. Por lo tanto, la industria dio la bienvenida a su segunda ola de popularidad. Pero Xinhai Technologies no tenía ningún interés en este campo. La inversión que Xinhai Technologies realizó en el campo fue casi nula. Esto había atraído la atención de muchos críticos y cibernautas profesionales dentro del círculo tecnológico local. Extraño.
Shinai Technologies no tiene ningún interés en invertir en realidad virtual y se ha excluido por completo de este respiradero. Actualmente, los dispositivos de realidad virtual de alta especificación se pueden vender a más de $50.000 en el mercado. Incluso los de baja especificación están etiquetados en $10.000 o más. Aún así, la oferta sigue estando abrumada por la demanda. Los envíos globales han superado los 10 millones de unidades en 20x7. Este año, los envíos deberían poder superar los 15 millones de unidades. Todo el mundo está tratando desesperadamente de sacar provecho de la realidad virtual y Shinai Technologies es realmente indiferente hacia ella. ¿Han adquirido el defecto empresarial a gran escala? ¿Se han vuelto conservadores y han perdido la motivación para seguir adelante? Tampoco entiendo qué están pensando. Dejé una publicación en Weibo de Chen Jin pidiéndole que entre en la realidad virtual. Soy un fanático de Shin y ya estoy acostumbrado a los productos de Shinai Technologies. Siempre siento que Shinai Technologies brinda la mejor experiencia de producto y fabrica productos de la más alta calidad. Si Shinai Technologies también fabrica equipos de realidad virtual, creo que los suyos serán los mejores entre todos. Es cierto que una industria sin Shinai Technologies se siente un poco inmadura e incompleta. Pero el magnate ahora se dedica exclusivamente a la protección del medio ambiente. Ni siquiera miró a la industria de la realidad virtual de $1 billón, que potencialmente le generará cientos de miles de millones de ingresos cada año. Las cosas no son necesariamente lo que parecen, siento que Shinai Technologies podría estar aferrándose a algo grande. Es posible que estén en el proceso de inventar algo aún más avanzado que el casco de realidad virtual. Esta es una industria del futuro que posiblemente podría eliminar la PC. Es imposible que Shinai Technologies se mantenga al margen, analizaron algunos internautas. Algunos internautas realmente dieron en el blanco. Un gran movimiento. De hecho, Shinai Technologies se estaba preparando para hacer un gran movimiento. Agosto de 20x8. En el sexto centro de I+D de Shinai, el propio Chen Jin y algunos de los ejecutivos de la empresa vinieron a ver uno de sus nuevos productos. En la sala de prueba de productos, pudieron presenciar el nuevo producto con el nombre de Fantasy 1 ST Gen. El producto consistía en un casco con una gran cantidad de cables de inducción adheridos, una silla de metal y una cabina de experiencia en forma de cápsula. Liu Yuankai, responsable del desarrollo de este sistema, se lo explicó a Chen Jin y a otros. Señor Chen, señor Lin, todos, el desarrollo de este dispositivo nos ha llevado 6 largos años. Cogió el casco lleno de cables y suspiró. Un dispositivo de este tipo puede simular un 40% de dolor, un 55% de tacto, un 14% de olor y un 10% de gusto. Puede usar ondas cerebrales y movimientos oculares para manipular personajes en el mundo virtual para realizar acciones arbitrarias permitidas. Si se suma el 99% de simulación visual y el 96% de audición, la simulación completa de este casco virtual debería estar al 50%. Sus simulaciones no se acercan a la realidad, pero en comparación con otros productos de realidad virtual en el mercado, definitivamente es un salto que define una era. Antes de Fantasy 1 ST Gen, esos otros productos no tendrán nada que pueda competir. Una vez que se lance Fantasy 1 ST Gen, creo que desencadenará una tormenta y barrerá todos los productos de realidad virtual existentes en la basura de la historia. Este es el futuro real. Mientras hablaba, Liu Yuankai sintió que se había convertido en la herramienta de la fortuna. No era programador. Ni siquiera podía escribir una línea de los llamados códigos de programación. Era un aficionado puro en el campo de la programación. Sin embargo, el proyecto casco virtual todavía le había sido entregado. Lin Junton de Shinai Technologies se había acercado a él en numerosas ocasiones y lo había buscado, ofreciéndole un excelente paquete de bienestar. No era porque tuviera un halo, sino porque era el mayor experto mundial en investigación del cerebro humano. En el equipo del proyecto, había más expertos en investigación del cerebro humano como él que programadores. Además, los programadores tenían que obedecer su programación en su totalidad, aparentemente solo desempeñando el papel de un manitas. El casco virtual tenía que ver con el cerebro humano. El cerebro humano era extremadamente complicado y desconcertante. Solo los expertos en cerebro humano tenían una ligera comprensión de las connotaciones de las ondas cerebrales y pudieron descifrar algunos de los misterios del cerebro. Por lo tanto, su conocimiento fue esencial para desarrollar un casco virtual funcional.
Si este tipo de trabajo se dejara a los programadores o ingenieros de hardware, se encontrarían perdidos de inmediato. Por lo tanto, en un sentido estricto, el casco virtual fue un producto de la biología del cerebro humano, no un simple producto digital. Era concebible que, en comparación con un producto de realidad virtual que no proporcionaba sensaciones como el dolor, el tacto, el olfato y el gusto, este casco virtual podría considerarse literalmente como un objeto mágico. Además, uno podría experimentar el mundo virtual manipulando a sus personajes a través de sus mentes. Uno no tenía que poner los pies en la caminadora de realidad virtual, sostener las manijas de operación en sus manos o realizar ningún movimiento físico. Era evidente que su nuevo producto proporcionaría una mejor experiencia y comodidad al usuario. Hablando de Keol Liu, ¿cuál es el costo de producción de Fantasy 1 ST Gen? Preguntó Chen Jin. Cuesta alrededor de $100.000 por unidad. Utiliza una gran cantidad de metales de tierras raras de alta pureza para mejorar la sensibilidad de detección de las ondas cerebrales. ¿Y si fuera a ser producido en masa? ¿A cuánto se podría reducir? Liu Yuankai negó con la cabeza. ¿A poco? Todavía costaría más de 70 u 80k. No se puede reducir la cantidad de metales de tierras raras en cada casco. De lo contrario, el grado de simulación caerá por debajo del 50% y el control mental se volverá inexacto. Lin Juntong frunció el ceño y dijo, no mucha gente podrá pagar el costo si tiene un precio de 70 a 80 mil por unidad. ¿Solo los ricos podrían tener derecho a nuestro producto? Relájese, habrá una manera de reducir los costos. Chen Jin no estaba preocupado en absoluto. En unos 5 años, su costo se puede reducir alrededor de 30.000 y en 10 años, costará incluso menos de $10.000. Todos lo miraron con dudas en sus rostros. Las reservas de elementos de tierras raras en la Tierra eran muy pequeñas. Tanto el costo de extraerlos como de refinarlos fue asombroso. Dado que los elementos de tierras raras son una necesidad para los cascos virtuales, ¿de dónde provino la confianza de su jefe de que el precio de costo se reduciría a 1/3 e incluso 1/10? ¿Podría haber algún material nuevo o nueva tecnología que pudiera reducir el uso de elementos de tierras raras? Liu Yuankai todavía negó con la cabeza. La efectividad de los elementos de tierras raras fue absolutamente la mejor. Ningún material podría reemplazarlo jamás. Chen Jin, sin embargo, emitió una sonrisa misteriosa. Levantó levemente la cabeza. Levantó los ojos hacia el techo de la habitación mientras su mente vagaba por la profundidad del espacio exterior. Capítulo 357, Industria de la minería espacial. Chen Jin tenía los ojos puestos en la industria de la minería espacial. Los recursos de la Tierra eran limitados, especialmente los escasos recursos minerales. Solo tomaría unos años de minería y estarían al borde del agotamiento. El contenido de algunos elementos en la corteza terrestre era solo de unas 10 o 100.000 toneladas, lo que los haría aún más raros que el oro. Por ejemplo, las reservas globales probadas de un metal llamado renio eran de solo 2.500 toneladas, pero su valor era muy alto cuando se usaba como catalizador industrial para la fabricación de motores de aviones y motores de cohetes. En cuanto a los recursos de tierras raras, su cantidad global explotable en 20x8 fue de aproximadamente 50 millones de toneladas. Las reservas restantes de la nación Z eran menos de 10 millones de toneladas y como máximo podrían explotarse durante otros 10 años. Junto con los metales de tierras raras almacenados en los almacenes, solo había suficiente para otros 20 años de uso. Eso implicaba que en 20 años, no habría metales de tierras raras disponibles en la nación Z. Tendrían que depender al 100% de las importaciones. Si no se encuentra una nueva fuente, el precio de los elementos de tierras raras aumentaría inevitablemente. Pero Chen Jin pensó en una solución maravillosa: la minería espacial. El primer magnate de $1 billón del próximo milenio podría nacer de la industria de la minería espacial. Esta fue la predicción hecha por el grupo Goldman Sachs de la nación M. La extracción de un asteroide con un diámetro de 50 metros podría generar $500.000 millones de ingresos. Una empresa privada estimada. La organización más autorizada de la nación M, la NASA, había confirmado que había más de 15.000 asteroides de diferentes tamaños en un radio de 50 millones kilómetros de la Tierra. La mayoría de estos asteroides eran ricos en hierro, níquel, cobre, oro, plata y otros elementos metálicos. Incluso hubo asteroides que tenían un contenido de metal muy superior al de la Tierra. Si todos estos asteroides fueran medidos por la vulgar unidad de dinero, casi todos los asteroides valdrían $1.000 millones.
Además, el cinturón de asteroides entre Marte y la órbita de Júpiter incluye más de 500.000 asteroides. La Luna, que estaba a solo 360.000 kilómetros de la Tierra, también podría considerarse como un enorme planeta de recursos que albergaba una cantidad insuperable de minerales. La cuestión de los recursos, que podría ser un problema creciente en la Tierra, desaparecería de inmediato cuando se comenzaran a utilizar los minerales disponibles en el espacio. Chen Jin tenía la intención de ingresar a la industria de la minería espacial. Sintió que había llegado el momento y que la minería espacial había comenzado a ser rentable. Tenía dos ventajas que otros no poseían. Recientemente, el New Energy Research Center ha desarrollado con éxito la batería High Energy II. Su densidad de energía es 2,6 veces mayor que la de la batería High Energy 1, alcanzando la asombrosa cantidad de 4.000 vatios-hora por kilogramo, lo que equivale a un tercio de la densidad de energía de la gasolina. Es más, las baterías generalmente tienen una eficiencia de utilización de energía superior al 90%. Por este motivo, la batería High Energy 2 es en realidad equivalente a la gasolina. Al utilizar baterías High Energy 2 como fuente de energía para las naves espaciales mineras y equiparlas aún más con paneles solares y motores Hall de alto empuje, una nave espacial minera tendrá una capacidad de navegación casi ilimitada en el espacio. La pequeña cantidad de medio de empuje, por otro lado, se puede reponer cuando el vehículo está en los asteroides. Tengo otra ventaja que nadie más tiene. Sé dónde están los valiosos asteroides y he aprendido de antemano la ubicación de las ricas minas de alto valor en la Luna. Por ejemplo, conozco una mina en la Luna que tiene más de 50 millones de toneladas de elementos de tierras raras a cielo abierto que son de un alto nivel. Grado y son muy fáciles de extraer. En el planeta Ayerza, los minerales de la Luna se habían extraído durante cientos de años y en la base de datos de NUA se guardaba una gran cantidad de información valiosa sobre las órbitas de los asteroides. No había ninguna institución en la Tierra que conociera esta información. Conocer la ubicación específica del tesoro de antemano significaba que ganar dinero era tan simple como sacar algo de una bolsa. Otras empresas aún no estaban listas para ingresar a la industria de la minería espacial, pero para Xinhai Technologies había llegado la oportunidad. Sin embargo, Chen Jin todavía planeaba cooperar con el Estado para un plan conjunto sobre minerales espaciales. Incluso con la actual tecnología de lanzamiento repetible de bajo costo, el costo de lanzamiento de una nave espacial seguía estando por encima de los $20.000 por kilogramo. Suponiendo que se lanzara al espacio una instalación minera con un peso total de 10.000 toneladas, el lanzamiento solo costaría más de $200.000 millones. En fases posteriores, el transporte de más complementos, la construcción del sistema de comunicación, los servicios de mantenimiento, la fundición de espacios, los viajes de ida y vuelta, todo tendría un costo. Era algo insoportable que incluso con la fuerza de Xinhai Technologies, el costo fuera bastante alto. La cooperación con el Estado les permitiría utilizar el sistema de lanzamiento nacional y el sistema de medición y control con el propósito de servirse a sí mismos. Significaría que estaban compartiendo una parte del costo y acelerando la eficiencia minera. Chen Jin estimó que en aproximadamente 3 años, el primer lote de minerales espaciales se transportaría de regreso a la Tierra en naves espaciales de carga. Por lo tanto, Chen Jin puso las ruedas en movimiento. Dejó que Lin Junton presentara una solicitud de cooperación con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Z. Bien. Aceptamos cooperar. Las dos potencias trabajaremos juntas para resolver el problema de los recursos por completo. La agencia espacial dio una respuesta rápida y positiva. Sin embargo, antes de que los minerales espaciales baratos pudieran llegar a la Tierra, el costo de producción del casco virtual Fantasy 1 ST Gen de Xinhai Technologies debería permanecer alto. Seguiría siendo difícil promocionar ampliamente el producto. A $10.000 la unidad, no había muchos usuarios que pudieran pagarlo. Sin embargo, Fantasy 1 ST Gen no era un producto que se lanzaría al mercado civil. Chen Jin tampoco tenía la intención de venderlo públicamente. Solo habría un máximo de unos pocos cientos de unidades de cascos virtuales Fantasy 1 ST Gen hechos exclusivamente para los jugadores avanzados del 100% Science Lab. Habían pasado 6 años desde que se lanzó el juego y se había popularizado más rápido de lo que Chen Jin esperaba. Ya había 112 jugadores, que consistían en los mejores científicos en varios campos en todo el mundo que se habían actualizado al laboratorio de nivel SSS.
Habían investigado la tecnología más avanzada que les impedía retirar sus datos técnicos porque sus hallazgos eran demasiado avanzados en comparación con los disponibles en la Tierra. También hubo algunos científicos cuyos créditos estuvieron cerca de obtener el Laboratorio Supremo. Cuando los jugadores alcanzaban el nivel supremo, la jugabilidad cambiaba. Se les distribuiría el casco virtual Fantasy 1 STG y se les abriría el Laboratorio Supremo, el último panteón de la ciencia establecido en la base lunar. Para entonces, esos jugadores podrían comenzar a hacer contribuciones al desarrollo tecnológico de Planeta Yerza. Chen Jin también estaba ansioso por ver a los jugadores ingresar al panteón. Esa noche, en el mundo virtual. Inteligencia Artificial Alice informó de una situación. Maestro, el jugador que tiene más créditos en 100% Science Lab y está a solo 2000 créditos de obtener acceso al Laboratorio Supremo ha estado en línea durante 2 semanas consecutivas. Anteriormente, iniciaba sesión en el juego todos los días. ¿Estás hablando de Edward Wheaton, que había salido con la teoría de cuerdas y la teoría M? ¿Por qué no ha estado en línea? Edward Wheaton fue el físico y matemático más famoso de la generación. Fue reconocido como la crema de la cosecha en la comunidad científica. En las estadísticas de citas que publicó la Universidad de Stanford, él era el que tenía el índice H más alto. Incluso el renombrado Hawking solo ocupó el puesto 24. Fue la persona con la mayor cantidad de créditos en 100% Science Lab. Quizás sea por problemas de salud. Ya tiene 88 años y padece diabetes e hipertensión. ¿Podría haberle pasado algo?, dijo Alice. El corazón de Chen Jin latió con fuerza. Era una figura tan notable que estaba a solo medio paso del Laboratorio Supremo. Si le pasara algo, Alice, enciende el sistema de vigilancia global. Intenta localizar a Edward y mira cómo le está yendo. Claro, Alice se detuvo abruptamente y dijo, eso ya no será necesario, maestro. Edward se ha conectado. Oh, ¿está en línea? Chen Jin suspiró aliviado. Envió un mensaje al asistente del sistema, maestro. ¿Qué dijo él? Dijo que lo lamenta, pero que ya no podrá continuar sus exploraciones en el camino de la verdad. Tiene insuficiencia orgánica sistémica y le quedan como máximo 7 días más de vida. Chen Jin se sorprendió. Capítulo 358. Científico de renombre desaparece misteriosamente. La falla orgánica sistémica era lo mismo que estar río arriba sin una paleta. No se trataba de un cáncer ni de una enfermedad terminal. Esta fue una indicación de que la vida humana está llegando a su fin, al igual que las computadoras que ejecutan la última línea de codificación. Básicamente estaba acostado dentro del abrazo de la parca. Incluso un dios no podría salvarlo de su destino. Pero, ¿cómo pudieron haber sucedido las cosas de esta manera? ¿No es demasiado pronto para que un científico de primer nivel muera a los 88 años? Chen Jin tuvo que admitir que 88 ciertamente podría considerarse como vejez. Tampoco estaba al final de la lista de científicos con una esperanza de vida media alta. El problema era que un científico tan grande era extremadamente raro. El costo de darles forma fue inmensamente alto. La rareza de su existencia podría compararse con la de la pluma de un fénix o el cuerno de un unicornio. Albert Einstein, por ejemplo, fue un genio científico cuyo tipo probablemente solo aparecería una vez en un siglo. Un genio como Edward Wheaton no volvería a aparecer durante al menos otros 30 años. Para encontrar un científico del mismo calibre o incluso de un nivel superior, tendrían que recorrer el mundo y esperar pacientemente dentro del río siempre fluyente del tiempo. Después de todo, los genios siempre serían un producto extremadamente escaso, especialmente en el campo de la ciencia. Los grandes avances en la ciencia y la tecnología a menudo fueron posibles gracias a un solo genio que se encargaría por sí solo de toda la comunidad científica. Alice, ¿hay alguna forma de salvar a Edward Wheaton y alargar su vida?, preguntó Chen Jin. Pensó que los mejores científicos deberían tener una vida útil más larga. Incluso si vivieran hasta los 100 años en condiciones naturales, todavía parecería demasiado corto. El umbral dentro de la ciencia era particularmente alto. La educación básica tomaría 20 años, adquirir competencia tomaría otros 20, y hacer exploraciones en profundidad mientras aún eran infatigables tomaría aproximadamente otros 20 años. Para entonces, un científico tendría más de 60 años. Durante el resto de sus días, lo más probable es que estén deambulando por sus logros pasados, demasiado decrépitos para lograr más avances. Sin embargo, un genio seguiría siendo un genio.
Con la ayuda de los inmensos poderes operativos del 100% Science Lab, mediante el intento de varias ideas, Edward Wheaton había logrado un avance crucial en el campo de las matemáticas. La hipótesis de Riemann. Esto le valió 50 millones de créditos en el juego y provocó una conmoción en toda la comunidad científica. La siguiente gran pregunta que tenía la intención de abordar era la pregunta fundamental en el campo de la física. La fórmula de la gran unificación. Ya estaba buscando a tientas al borde de un gran avance. Si se le diera el tiempo suficiente, le sería posible derivar la fórmula de gran unificación. Sería una gran lástima que falleciera un gran científico. Maestro, a juzgar por su condición, será extremadamente difícil tratarlo. Tendremos que trasplantar un corazón, riñón, hígado y 2 pulmones artificiales, así como inyectar medicamentos que prolongan la vida. Además, los procedimientos son muy sofisticados. Tendremos que llevarlo al hospital Xinhai en Shanghai para poder realizarlos, dijo Alice. ¿Quieres decir que podría ser salvo? Sí. Pero debes darte prisa y traerlo a la Nación Z. Eso no será un problema. Al día siguiente, en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Maryland en la Nación M, había un anciano frágil con un ventilador medio sentado en la cama. Su rostro era delgado y su cuerpo era una bolsa de huesos. Los latidos de su corazón también eran bajos. Frente a él había una computadora portátil. Frunció el ceño mientras pensaba profundamente en algo. De vez en cuando, levantaba los dedos y tocaba el teclado con dificultad. Sus ojos estaban enfocados en la ecuación matemática en la pantalla. Parecía un libro celestial mientras seguía considerando un problema. Los miembros de su familia estaban allí. Algunos de ellos tenían expresiones envueltas en dolor, mientras que otros tenían la cabeza agachada mientras se secaban las lágrimas. El ambiente era sumamente sombrío. En ese momento, hubo una conmoción en el pasillo fuera de la sala. Un grupo llegó a la puerta de la sala y llamó, pidiendo permiso para entrar. Con expresión desagradable, el hijo del anciano, George, abrió la puerta y dijo: «Por favor, no perturbe el descanso de mi padre. Ha visto a demasiada gente en los últimos días. Le gustaría tener un tiempo a solas para pensar. George, una persona importante quiere conocer a tu padre». El director del hospital extendió su mano respetuosamente mientras presentaba a un hombre con smoking. George se sorprendió al instante y se quedó boquiabierto de asombro. Murmuró: señor presidente». El hombre de smoking sonrió y dijo: «George, ¿puedo visitar al maestro artesano del panteón científico y al destacado contribuyente a la civilización humana?» «Ese sí puede, por favor entre, señor Lancelot». La visita personal del presidente fue el mayor honor para la familia. Sin embargo, Edward Wheaton estaba demasiado débil para hablar mientras yacía en su lecho de enfermo. Solo podía parpadear y asentir levemente. Además, no estaba de humor para hablar con los demás. Incluso si era el presidente el que estaba a su lado, su atención seguía canalizada hacia la pantalla de la computadora. Solo le quedaban unos días de vida y el tiempo era esencial. Preferiría luchar incluso unos centímetros hacia adelante en el camino de la verdad. Pero mientras Lancelot estaba cerca de él, el presidente dijo algo que llamó su atención. «Señor Wheaton, la verdad es que no he venido a visitarte, sino a salvarte. Con sus talentos, debe continuar sirviendo a la humanidad y hacer una contribución aún mayor a la ciencia. No debes ir tan temprano. La medicina está muy bien desarrollada ahora. Creo que eres consciente de esto. No es la tecnología lo que está limitando la salud humana y la esperanza de vida, sino la moral y la ley. En 100% Science Lab, los biólogos que están investigando la longevidad pueden extender fácilmente la vida útil de los seres humanos a más de 200 años. Es solo que la mayoría de las técnicas para prolongar la vida violan nuestra ética y nuestros tabúes. Incluso si se retiran del juego algunos procedimientos que prolongan la vida sin violarlos, también se prohíben los períodos de experimentos humanos con un lapso de más de 10 años. No puede esperar tanto y debe recibir inmediatamente los tratamientos más avanzados. Tal tratamiento no se puede llevar a cabo dentro de la Nación M, pero puede adquirirlo en la Nación Z. Le presentó a un experto en túnicas blancas que estaba a su lado. Este es el Dr. Zhou, el principal especialista del Hospital Xinhai. Me dice que el Hospital Xinhai tiene un plan de tratamiento para prolongar la vida de última generación con una tasa de éxito de más del 90%. Podría extender su vida unos 50 años. Si está dispuesto a hacer una mayor contribución a la ciencia, puede optar por el tratamiento en la Nación Z. Extendió su mano. 50 años, señor Wheaton.
te bastará con que resuelvas 5 grandes dificultades científicas. Cuando escuchó lo que tenían que decir, Edward Wheaton vio la última luz del sol poniente mientras sus ojos se reavivaban. Los latidos de su corazón se aceleraron significativamente. Cuando le preguntaron, ¿estás dispuesto a ir a la Nación Z para recibir el tratamiento? Movió los párpados y asintió con la cabeza varias veces. ¿Quién no quiere vivir más? Todos los científicos como él deseaban vivir 500 o incluso 1000 años. De esa manera, podrían presenciar la superación de más obstáculos y acumular más verdades sin adornos, en lugar de morir temprano con arrepentimientos. El resto se lo dejó a su familia, que luego se llevó a cabo de manera relativamente fácil. Firmaron un acuerdo que consiente el tratamiento y un acuerdo de confidencialidad, que promete no revelar ninguna información al público dentro de los 5 años. También aceptaron que si ocurrieran tales eventos, tendrían que asumir la plena responsabilidad por los problemas que causaron. Seguía siendo éticamente controvertido extender en gran medida la esperanza de vida, por lo que era mejor no causar demasiada repercusión. Se hicieron todos los arreglos. El mismo día, Edward Wheaton fue dado de alta del hospital y abordó un avión para volar a la Nación Z a miles de millas de distancia. A partir de ese día, Edward Wheaton, el científico más renombrado de la generación, desapareció. Casi nadie sabía de sus movimientos. Era como si su existencia se hubiera evaporado del reino de los mortales. Solo unas pocas personas saben si estaba vivo o muerto. Su paradero y su destino se habían convertido en un misterio en la comunidad científica. Capítulo 359, familia complicada. Alice, ¿cómo está Edward Wheaton? ¿Todavía está de acuerdo con el nuevo entorno? Le está yendo muy bien en la base No. 1, maestro. Pasa casi todo el día todos los días en el Laboratorio Supremo descubriendo la verdad. ¿Es el único jugador en el Laboratorio Supremo a partir de ahora? Sí. Es el único por el momento. Chen Jin negó con la cabeza, espero que el último nivel de este juego no permanezca como el juego en solitario de Edward Wheaton. Algunas inspiraciones son engendradas por la comunicación. Debería haber un grupo de jugadores en el Laboratorio Supremo para que incluya todo tipo de genios. Eso sucederá, maestro. Hay muchos jugadores de alto nivel. El Laboratorio Supremo se volverá dinámico muy pronto. Además, no fue solo en el juego. En realidad, una vez que los científicos de alto valor envejecieran, o cuando su salud decayera y su vida estuviera en peligro, el Hospital Shinai les echaría una mano y les brindaría servicios médicos gratuitos para prolongar la vida. La premisa era que uno tendría que ir al Hospital Shinai en la zona de transformación del desierto ubicado en las provincias occidentales para recibir el tratamiento superior. La base número 1 estaba ubicada no lejos del Hospital Shinai. Para los científicos que recuperaron su vitalidad y juventud después de recibir el tratamiento, se creía que nunca querrían abandonar la base 1, incluso si solo miraban brevemente a su alrededor. Habrían encontrado el lugar que brillaba en sus corazones. Científicos cada vez más conocidos desaparecerían misteriosamente en la zona de transformación del desierto en el noroeste. Este también era el efecto que Chen Jin deseaba lograr. Papá, papá. Chen Jin sintió que alguien tiraba de sus pantalones y escuchó una voz infantil. Se quitó el casco virtual y miró hacia abajo. Su hija, Chen Xingyue, que tenía casi 5 años, lo miraba con sus hermosos ojos. Quiero jugar. Dame el casco. Señaló el casco que Chen Jin sostenía. Bien, Chen Jin le entregó el casco, pero luego lo recuperó de inmediato. Antes de que te lo dé, ven a darle un beso a papá. Puso su rostro frente a ella. Mua. Chen Xingyue lo besó rápidamente en la mejilla y agarró el casco. Esposo, no dejes que juegue demasiados juegos. Ella es todavía muy joven. Podría afectar su aprendizaje. Su Yun se acercó a él con un niño en sus manos y lo reprendió. Realmente adoras demasiado a tus hijas. ¿Y si los echas a perder? ¿No se supone que las hijas están malcriadas? Chen Jin sonrió mientras tomaba a su hija menor de su Yun. Besó las mejillas de su hija de 1 año un par de veces y se burló de ella. En 5 años de matrimonio, Su Yun le había dado 2 hijas. El mayor, Chen Xingyue, estaba casi 5, y el más joven, Chen Xiaoyue, ahora tenía 14 meses. Pareja y 2 hijas. Esta composición familiar fue la de mayor índice de felicidad entre las 6 combinaciones familiares. Chen Jin estaba absolutamente satisfecho e incluso lo consideró un sueño hecho realidad. Vivía todos los días con su índice de felicidad de la escala. Las niñas eran en general más sensatas que los niños.
Maduraron antes, fueron más filiales cuando crecieron y fueron la niña de los ojos de sus padres. Chen Jin sentía especial cariño por su traviesa hija mayor. A menudo jugaba con ella, y juntos su esposa le sermoneaba por ello. Por esa razón, su madre a menudo se burlaba de él por ser un niño grande. Su hija menor, Chen Xiaoyue, también se volvería muy linda a medida que creciera. En privado, Su Yun a menudo lo miraba preocupado. Ella se sintió muy ansiosa. Esposo, deseaba que nuestro segundo hijo fuera un niño. ¿Por qué es una niña de nuevo? Y culpó a su cuerpo por no estar a la altura de sus expectativas. De hecho, ella no era el tipo de persona que tenía una mentalidad tradicional. Para ella, un hijo o una hija era lo mismo, pero considerando las colosales posesiones de su esposo, ¿serían realmente 2 hijas suficientes para cubrir la factura? 2 hijas son una miel excelente. Chen Jin le dio unas palmaditas en los hombros. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, dijo. Una niña o un niño es totalmente igual. Si los criamos adecuadamente, pueden heredar mi empresa en el futuro, y si nuestros yernos están dispuestos a tomar nuestro apellido, será casi lo mismo que tener hijos. Pero aún será mejor para nosotros tener un hijo. Deberíamos ir a lo seguro, dijo su esposa mientras fruncía el ceño. Es lo mismo, cariño. Si es seguro o no, todo depende del azar al final. Pueden llegar a ser excelentes o pueden convertirse en derrochadores. Son 50 y 50. ¡No! Debemos tener otro. Nuestro tercer hijo será un niño. Mis padres también tuvieron 2 hijas antes de tener Little Pen. Nuestro tercer hijo no será otra niña, dijo la mujer. Agarró los brazos de Chen Jin como si estuviera poseída. Será mejor que lo olvides. No eres el tipo de mujer que puede quedar embarazada fácilmente. No hablemos de Yue Yue. ¿Olvidaste lo difícil que fue sacar a Min Yue? Además, tú y yo tenemos 35 años. La posibilidad de que quedes embarazada es ahora incluso menor. Una cesárea realmente dañará su cuerpo. Será mejor que no nos arriesguemos. Chen Jin negó con la cabeza. Los ojos de Su Yun se oscurecieron. Se mordió el labio mientras se sentía amarga por dentro. Chen Jin solo podía continuar consolándola y tratar de disipar sus preocupaciones. La verdad es que Chen Jin no estaba preocupado en absoluto. Incluso pensó que el destino estaba jugando con él. A lo largo de los años, su esposa le había dado 2 hijas y lo colmó de infinita felicidad. Mientras tanto, Yuan Li tuvo 3 hijos uno tras otro. Sus nombres eran Chen Bufan, Chen Feiyu y Chen Yuanchao. Después de que Chi Wanting de Forever Jewels solicitó la jubilación, Guo Yan tomó su lugar como gerente de la tienda. Bajo su cuidado, la joyería estaba bien organizada. También había realizado algunas reformas que mejoraron significativamente los ingresos generados por la joyería. Se podría decir que era completamente devota y Chen Jin tenía mucha confianza en ella. Pero por razones desconocidas, Guo Yan ya tenía 30 y tantos años y, sin embargo, no se había casado. Ni siquiera tenía planes de buscar pareja. Además, había agotado todos sus activos y había roto sus lazos con su familia. Ella había estado sola desde entonces. La joyería se convirtió en su hogar y nunca más regresó a su ciudad natal. A pesar de eso, se sintió contenta. Chen Jin sabía la razón detrás de su persistencia y sintió lástima por ella. Por lo tanto, después de que se abrieron el corazón el uno al otro, un año después, Guo Yan dio a luz a un niño que luego se llamó Chen Xingan y esto le dio una familia. En total, tuvo 4 hijos y 2 hijas. Chen Jin pensó que esto era absolutamente suficiente. Además, todos sus hijos estaban lejos de él, mientras que sus hijas estaban a su lado. Chen Jin no sabía si los cielos habían querido que las cosas fueran así, pero pensó que estaba bien de todos modos. Con la ayuda de su robot avatar y su madre, podría lidiar con una familia tan complicada. En realidad, no me gusta ser así. Pero cuando tenga un gran interés y desee captarlo con firmeza, hará algo involuntariamente y optará por las elecciones correctas. En términos de moralidad, podría estar plagado de 1000 agujeros, pero en cuanto al interés, básicamente estás bien asegurado y fortificado. Todas sus preocupaciones sobre el futuro se aclararán, quizás que, después de arreglar las cosas en la Tierra, pueda quedarme en el planeta Ayerza a largo plazo, excavar un nuevo futuro y dar la bienvenida a nuevos desafíos. Más tarde esa noche, en el mundo virtual. Alice informó. Maestro, la construcción de nuestro primer acorazado interestelar se ha completado. Ahora tenemos oficialmente una capacidad de defensa militar más confiable. Bien. Chen Jin asintió y dijo. Llévame al muelle ahora mismo. Capítulo 360.
10 años Planeta Ayerza, Isla Gyeonggia. Base de lanzamiento aeroespacial de Wenjin. Después de algunas renovaciones menores, el muelle de construcción de la nave espacial se instaló en este lugar para ahorrar tiempo y energía. El muelle era una estructura ovalada gigante que tenía un diámetro máximo de más de 5.000 metros. Se habían limpiado por completo las instalaciones excesivas. Una nave espacial solitaria yacía en el muelle. Estaba recubierto de gris claro con bordes tan afilados como hojas anchas y dagas. A través de las imágenes capturadas por las cámaras en cada rincón del muelle, Alice introdujo varios parámetros de la nave espacial. Maestro, la nave espacial tiene una longitud de 860 metros, un ancho de nave promedio de 102 metros, una altura de barco de 55 metros y un peso descargado de 2,45 millones de toneladas. Está alimentado por un reactor de fusión nuclear de tercera generación con una potencia máxima de 1.000.000 de megavatios y una potencia nominal de 250.000 megavatios, que es una enorme fuente de energía suficiente para 200 millones de personas. El robusto sistema de energía se combina con los últimos motores de propulsión de iones. En escenarios extremos, puede generar hasta 15 millones de toneladas de empuje, lo que permite que la nave espacial se acelere a velocidades superiores a la del 6G. El robusto sistema de energía ha otorgado a la nave espacial una maniobrabilidad excepcional. Pero ciertamente, lo más destacado de esta nave espacial sigue siendo su colosal poder de ataque. La nave está equipada con un cañón láser de alta potencia, un cañón electromagnético, grandes cantidades de misiles nucleares y enormes torpedos nucleares. Aparte de eso, también hay un cañón de haz de partículas de 3 metros de diámetro instalado en la parte central de la proa del barco. La potencia de fuego de la pistola de haz de partículas es simplemente asombrosa. Puede emitir corrientes de partículas de alta energía hasta un 20% de la velocidad de la luz y desintegrar todo a su paso. La desventaja era que su tiempo de recarga era bastante largo, por lo que solo se podía disparar una vez cada 5 minutos. En resumen, en términos de poder de combate, esta nave espacial era una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, la nave espacial era terriblemente frágil en términos de defensa. No tenía escudo de energía ni aleación de campo de fuerza, solo cantidades exiguas de armadura de nanoaleación de alta resistencia cuyo grosor no era realmente adecuado. Si la nave espacial fuera a ser atacada por una bomba nuclear masiva o sufriera un impacto directo del cañón de rayos de partículas del enemigo, sería básicamente un fracaso. Según la evaluación de Alice, debido a la excelente maniobrabilidad y poder de ataque de la nave espacial, su poder de combate completo era de aproximadamente 15, alcanzando el nivel de un acorazado clase E. ¿Solo 15 de poder de combate? Chen Jin negó con la cabeza. Si este objeto aparentemente feroz en el muelle fuera llevado a la Tierra, definitivamente se consideraría como un tótem que podría acabar con todo lo que existe. Pero a escala universal, con un poder de combate de tan solo 15, todavía entraría en la categoría de forraje, incapaz de asegurar ni siquiera un lugar en la clase de élite. Alice, deberías corregir tu declaración. Todavía no poseemos capacidades formales de defensa militar, solo la capacidad de retrasar el paso de nuestro enemigo apenas y retrasar levemente nuestro temporizador de perdición. Maestro, ¿cuál es su definición de una defensa militar capaz? Un acorazado clase C. Crea un acorazado clase C con un poder de combate completo de más de 1000, o incluso un acorazado clase B más poderoso. Solo entonces consideraré que tenemos la capacidad de autoprotección y capacidades formales de defensa militar. Oh, Alice asintió. ¿Se había creado el acorazado clase E solo para desperdiciar recursos? Por supuesto no. En primer lugar, podría usarse como un acorazado de prueba para analizar varios sistemas y proporcionar datos reales. En segundo lugar, para todas las miríadas de basura espacial que flotaban alrededor del planeta Ayerza, ahora tenían una herramienta de limpieza designada. Toda la basura espacial será manejada por esta nave espacial. Quizás no pase mucho tiempo hasta que veamos el cielo estrellado claro y translúcido en el planeta Ayerza. Chen Jin incluso le dio un nombre a este acorazado interestelar. Se conocería como el Limpiador, un nombre de la mayor relevancia. Teniendo en cuenta que los acorazados de clase E solo tenían poder de combate regular, solo había planes para construir una unidad de esta clase de acorazados. Además, se requirió que Alice desarrollara un tipo de acorazado interestelar con un poder de combate completo de 50 o más en unos 10 años. En ese momento, tal vez se construirían más acorazados de al menos 10 unidades o más,
Después de visitar el Starship Dock, Chen Jin se conectó con la inteligencia artificial Nua para interrogarla sobre algunos problemas. Nua, ¿cómo va la transformación medioambiental del planeta Ayerza? Cuando miré el planeta hace 2 días, me di cuenta de que gran parte de la Tierra ya estaba cubierta de exuberante vegetación. Casi todo Europa y Asia se han vuelto verdes. El mar está lleno de peces grandes y camarones, y su número es tan inmenso que simplemente no se pueden contar. El cielo en la mayoría de las regiones es azul, tan hermoso como una piedra preciosa. Incluso me hizo pensar que eres extremadamente eficiente y que has cumplido muy rápido la tarea que te asigné. Nua, sin embargo, negó con la cabeza. Mi tarea aún no está cumplida. Solo está medio completo. A la hierba que has visto le he puesto el nombre de hierba eterna. Se caracteriza por su tolerancia a la sequía y resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas. Sus raíces pueden extenderse 30 metros por debajo de la superficie y puede sobrevivir de baja a gran altitud. Una vez que esta especie de pasto haya echado raíces, liberará un líquido corrosivo de sus raíces que puede convertir incluso el granito más sólido en suelo. La hierba eterna tiende a crecer como un cuerpo grande y único. A través de su sistema de raíces conectado, pueden transportarse agua y nutrientes entre sí incluso hasta a 100 kilómetros de distancia. No importa cuál sea el paisaje, una vez que esté plantado con la hierba eterna, todos estarán cubiertos de él. Para un continente de 45 millones de kilómetros cuadrados, solo se necesitarán 5 años para que se cubra de pasto eterno. Al plantar pasto eterno y acumular más cerca de 5 años de abono verde, el pasto eterno se puede quitar para dejar espacio a otras especies. La situación en el mar es similar. Se arrojarán al mar muchas algas y plántulas de herbívoros en las primeras fases, y luego seguirán otros alevines en las fases posteriores. En resumen, nos llevará al menos una década más o menos construir un ecosistema rico y diverso y dejar que el sistema funcione sin problemas por sí solo sin necesidad de intervención externa. Solo entonces la transformación puede considerarse completa, explicó Nua. La transformación del entorno ecológico fue un proyecto sistemático y no fue tan fácil como se imaginaba. Bien entonces. Pasaría al menos otra década antes de que Chen Jin pudiera tener un nuevo planeta verdaderamente habitable con un entorno espectacular. Era como si se estuviera renovando una casa y tenía que esperar pacientemente. Por supuesto, no era que estuviera muy ansioso por visitarnos. Solo pensaba que esta unidad llamada tiempo era muy parecida a una barra de progreso, a veces querrías que fuera rápido y a veces querrías que fuera lento. A veces te causaba pánico, a veces te dejaba aturdido. Chen Jin sintió que no había muchos desafíos en la Tierra. Todo estaba bajo su control y sus metas y planes sin duda se realizarían. Pero todavía no podía relajarse. 10 años, exactamente 10 años. Probablemente quedan 3 cosas importantes en la Tierra que tendré que batir un récord para lograr. Nivelaré los obstáculos del futuro, asegurándome de que la Tierra y las tecnologías Xinbai se guíen hacia un camino brillante. Cuando haya llevado a cabo con éxito todas esas cosas importantes, el enfoque del desarrollo se puede cambiar hacia el planeta Ayerza y, a su vez, los recursos de la Tierra se utilizarán para servir al planeta Ayerza. La primera gran cosa tendría que comenzar con la prohibición de las armas en la Nación M. Necesitaría a Lancelot para erradicar por completo a los grupos de intereses especiales. Sin embargo, tan pronto como comenzó esta reforma, la oposición y la locura de estos grupos de intereses especiales dejaron a todos en estado de shock. Su reacción también estuvo a años luz de lo que esperaba Chen Jin. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.